Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 4 de julio del 2022, en su programa Cosmonautas Filosóficos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado, que también es matamorense, eh, al maestro Martín Rodríguez Arellano, licenciado en Turismo por la UVM, maestría en Educación Superior por la Universidad de Matamoros. Impartió clases de educación nivel básico, media superior y superior. Tiene certificado de guía de turistas y actualmente colabora como auxiliar en el Archivo Municipal Histórico de Matamoros, Tamaulipas. Y es un alumno del recién fallecido el profesor Andrés Cuellar, una de las eminencias eh, en cuestiones históricas. Y aquí tenemos a, a su alumno, el maestro Martín Rodríguez Arellano, y del tema del cual vamos a hablar es los tercios españoles. Bienvenido al programa nuevamente. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este espacio. Muy agradecido siempre por tus invitaciones para hablar de temas tan interesantes como son los tercios viejos españoles. Muy bien, ¿cómo se forman los tercios españoles? ¿Entre qué monarca se fundan en el imperio? Bueno, muy bien. Tendríamos que retroceder hasta la conquista española de 1492, cuando ya se expulsan a los árabes de España y se fusionan los dos reinos de Castilla y de Aragón. Entonces fusionan sus ejércitos, fusionan las armadas marinas que tenían. Y a partir de entonces comienzan a organizarse ejércitos profesionales de soldados pagados por el Estado, porque antiguamente y hasta ese momento en la Edad Media había pocos soldados profesionales, eran señores feudales y los soldados de la tropa pues eran campesinos reclutados a la fuerza y por la leva. El primer indicio que nosotros tenemos de la típica formación de los tercios españoles lo encontramos en la batalla de Bicoca durante las guerras italianas del proto-renacimiento a partir de 1497. La batalla de Bicoca es todo un hito en la historia militar española, porque se dice que los españoles no recibieron más que una sola baja en ese día, y fue por la patada de una mula que le dieron a un paje, ¿no? O sea, los arcabuces, que eran un arma relativamente nueva, muy pesados de cargar, muy difíciles de apuntar, muy imprecisos y lentos, deshicieron completamente a los piqueros que se les abalanzaban. Los tercios españoles consiguieron una maestría inigualable en combinar las picas para repeler a la caballería, mientras los arcabuceros repelían a otros piqueros o lanceros, rodeleros que intentaran llegar a atravesar sus líneas. Entonces, esta combinación y esta coordinación de estos dos tipos de soldados fue totalmente revolucionaria para su época, en combinación con la artillería, que machacaba completamente a cualquier caballería pesada que había caracterizado a los grandes ejércitos medievales. Entonces, esto pasa en Bicoca, en 1503, y
casualmente se fusiona al lenguaje de hispano, al castellano, y bicoca hasta nuestros días, que no es una palabra ya muy utilizada acá en México, pero en España me imagino que debe de ser común. Tiene un significado de poca importancia, de poca cosa. Ah, es una bicoca. Oh, te pagaron una bicoca, que quiere decir que es algo muy poco, de poca importancia, porque para eso fue la batalla para los españoles. O sea, fue una batalla sin importancia para ellos porque la ganaron con extrema facilidad. En esta cuestión, cuando se habla de el Imperio Español, a causa de la leyenda negra, se reflexiona y piensan que España no tenía un avance militar ni naval como tal, y que los avanzados eran los británicos y franceses o el Imperio holandés. Eh, como tú mencionas, el Imperio Español llegó hasta lo que hoy conocemos como Italia, dominando casi toda Europa como imperio. Entre Felipe II y Carlos V se vio, o Carlos I, se vio la fortaleza de los tercios viejos españoles. Sí, así es. Bueno, la creación de los tercios como tal, o sea, como una fuerza militar profesional en España, no sucedió hasta 1534. Ujú. Entonces, pues, así como que los tercios hubieran participado en la conquista de México, en la conquista del Perú, pues no sucedió así. De hecho, se pudiera pensar que hubo unidades militares en las colonias en América, pero no fue así. Los únicos tercios que hubo en América fueron los tercios de la Araucanía, que fueron los únicos, y que no obstante las formaciones y tácticas de guerra hispanas se vieron en los combates de Cagayán, ya en la conquista de las Filipinas, cuando una fuerza de los tercios viejos de mar, en su gran mayoría compuesto por indios tlaxcaltecas, se enfrentan a los ronin japoneses y piratas chinos en Cagayán, Filipinas. Ahora bien, el ejército español, tanto los tercios viejos de mar como los tercios españoles, fueron la fuerza militar más temida en Europa desde 1534 hasta 1680, que fue la época de oro para las armas españolas. Empieza en la batalla de Bicoca, o sea, un poco tiempo antes, y el ocaso de los tercios españoles es en la batalla de Rocroi, en mayo de 1643, en donde las fuerzas del duque de Enghien le infligen una derrota menor al tercio viejo de Cartagena, después de 8 horas de batalla. Si los que vean el video quieren ver algo más ilustrativo, pueden ver la película, excelente película protagonizada por Viggo Mortensen de Alatriste, del capitán Alatriste, precisamente en donde se hace esta batalla, se recrea. Pero lo que luego no dicen los franceses es que días después les infligen los tercios una derrota espantosa. Tampoco se habla mucho de la batalla de Nordlingen, en los Países Bajos, en Alemania. Y es que el Imperio Español no solo estaba compuesto por tercios, por soldados españoles, también había tercios valones, flamencos, italianos, alemanes, que eran comandados por sargentos mayores españoles, hispanos, pero amalgamaban a soldados de todas sus provincias con banderas propias. De hecho, en una ocasión, un comandante francés quería
porque se les tenía en muy alta estima a los soldados españoles y muy pundonorosos en cuestión de honor. Entonces este comandante francés quería atacar sin permiso de los soldados españoles. Entonces uno de sus ayudantes le dice, señor, usted está al mando de un tercio español. Y si usted hace eso, los soldados españoles lo van a matar a usted. Porque eso no se hace. También había ya manuales como el de Juan de Logroño, en donde dice manera para reducir a la más antigua forma de emplear las armas. Este es un manual que creo que está en el Archivo General de Indias, ahí en Sevilla, y donde es un instructivo donde te dice cómo utilizar la pica, la rodela, la espada, el estoque, el arcabuz. O sea, ya hay una profesionalización, ya hay manuales para entrenar a los nuevos reclutas. También otra de las cosas que se caracterizó el ejército español de este periodo es que eran los que más aguantaban sin recibir paga y no amotinarse. Ahora, en cuestión de la leyenda negra, se piensa, se dice, y por toda esta difusión que se le ha dado por parte de los británicos, que pues España era una España atrasada, que era una España que vivía en la época medieval todavía, y cosa que no es cierto, porque España siguió defendiendo sus terrenos de ultramar hasta bien entrado el siglo XVIII. Tenemos un ejemplo clarísimo en la Guerra de Oreja de Jenkins en 1727. La hazaña de Blas de Lezo, el medio hombre en el puerto de Cartagena de Indias, es la derrota más severa que ha sufrido el ejército inglés en cualquier otra guerra. No hubo otra flota así de grande hasta el día D en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el rey Jorge quedó tan avergonzado por esa derrota que prohibió hablar de ella en los libros de la historia militar británica. La gran mayoría de los libros del Reino Unido no tienen esa batalla. Y más porque Vernon, el almirante Vernon, ya había mandado acuñar medallas antes de la batalla, humillando a Blas de Lezo, y pues resulta que el humillado fue él. Y eso que España ya en aquel entonces ya tenía disueltos los tercios se disolvieron en 1704, pero España seguía reteniendo ese poderío militar y naval lo suficiente como para seguir defendiendo sus colonias y terrenos de ultramar. También lo que acontece, la independencia de los Estados Unidos, España derrotó al ejército británico con Bernardo de Galvez y Diego María Garducci. Y con Carlos III se dio un, un avance, una aportación económica para la investigación naval y científica. Sí, así es. Las reformas borbónicas, afectaron de buena o mala manera a España y a las colonias de ultramar. Y obviamente hubo avances en las ciencias de las armas, en las ciencias navales. Entonces hubo una seria reestructuración del ejército, sobre todo a partir de la Guerra de los 7 años, porque con la captura de Manila y de La Habana, España se da cuenta que las colonias de la Nueva España, que era la joya de la corona para el imperio, estaba prácticamente indefensa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que hay una reforma en donde ya nada, no solamente había unidades, las tradicionales, que eran las herederas de tiempos de Hernán Cortés, como la Guardia de los Alabarderos del Virrey, que estaban en la Ciudad de México, sino que ahora se realizan ejércitos provinciales y que estaban divididos de acuerdo a su origen racial. Estaban los morenos libres, los pardos libres, los batallones de blancos. Entonces, todo esto
crea unidades profesionales de Fuerzas Armadas en las colonias americanas. Claro, es relevante lo que tú mencionas en información sobre tanto cuestión naval y de ejército en terrestre, la importancia que tuvo, la expansión que tuvo como imperio. Mencionaban que era el imperio que nunca, eh, en donde nunca se ocultaba el sol por la dimensión. Claro, en tiempos de Felipe IV, el rey Planeta, y que gobernaba con puño de hierro su privado, el duque de Olivares. Hay muchos ejemplos de acciones heroicas dentro de los tercios españoles, pero su éxito se debe a la disciplina férrea con que ellos se manejaban. El soldado español de tercio venido de España, él prefería los castigos con espada que con los puños, porque el pegar con las manos, él presentaba una afrenta a su honor, prefería ser castigado con la espada. Por ejemplo, las banderas que traían los sotas, así se les dice a los sotas, los muchachos que traían la bandera del tercio, sabían que no podían bajar la bandera porque eso significaba que el tercio iba perdiendo la batalla. Entonces, hay una anécdota en donde se cuenta que un tiro de cañón le voló ambos brazos al sota que traía la bandera. Entonces él, para que no decayera la bandera, decidió arriarla con la boca para que no decayera la moral de los soldados. Ahora, la deserción en estos casos, la deserción a España no era tan mal vista. Bueno, ok, desertó y regresó a España, pero otra cosa era pasarse al bando enemigo. Si un soldado español se pasaba a las filas enemigas y después se encontraban en combate y él resultaba vencido, no podía esperar algún perdón o piedad. O sea, iba a ser ejecutado inmediatamente. Entonces, todos estos factores de soldados profesionales que estaban en continuo servicio con este sentido del honor, de la disciplina, combinado con todas estas nociones técnicas que ya existían, con toda esta veteranía, con este sentido del deber, de la lealtad, hicieron un éxito en las armas españolas, ahí a donde quiera que fueran. Por eso se pudieron llegar hasta donde llegaron. Pero pues bueno, al final de cuentas, el tipo de organización de los tercios que se basaba en el uso de picas, de alabardas, de soldados escudados que traían una rodela y una espada, de mosquetes, de arcabuces, de espingardas, de escopetas, pues al final la tecnología los fue alcanzando y ya para 1704 pues ya no eran relevantes, las tácticas habían cambiado, las armas fueron cambiando y pues por eso se disolvieron. ¿Quiénes fueron los personajes más importantes de los tercios españoles? Pues el que se me viene ahorita a la mente es el famoso gran capitán de comandante de las fuerzas españolas durante las guerras italianas, y porque también es un sinónimo, aparte de todos los éxitos que cosechó en la campaña italiana, porque se hizo, gracias a una anécdota, surgió un refrán muy utilizado en América Latina y en España. No me vayas a salir con las cuentas del gran capitán, que pues, cuando llega creo que es con Felipe II, o
o creo que no recuerdo exactamente qué rey era, pero le entrega toda una lista de gastos exorbitantes y se gastaron 20,000 maravedíes en reparar las campanas de las iglesias de todos los pueblos de Italia por dar tantos repiques de victoria de las armas de su majestad. Y se gastaron 50,000 maravedíes en picos y palas que se gastaron por enterrar a tantos enemigos de su majestad. Yo creo que ese es uno de los personajes más icónicos de esta etapa del gobierno español, de uno de los capitanes más reconocidos, por así decirlo, dentro de este periodo histórico. No recuerdo ahorita exactamente si hay otro, pero los debe de haber seguramente, sobre todo durante la Guerra de Flandes. La Guerra de Flandes fue el punto de inflexión en el Imperio Español, porque fue una guerra que hipotecó fuertemente las arcas del imperio. Duró casi 80 años, entonces mantener una guerra tan larga, tan ardua, donde pues sí, se gana una batalla hoy, pero surgen otros 3 frentes después y no logras, este, no logras acabar con el enemigo de una vez por todas y se siguen resistiendo, es algo que al final de cuentas diezmó por completo a los tercios viejos. ¿Cuál era la opinión que tenían los otros ejércitos que fueron derrotados acerca de los tercios viejos españoles? Pues la opinión que se tenía de los británicos, los franceses, del Sacro Imperio Romano, los portugueses, es que desde 1534 hasta 1680, 1650, es que los españoles eran invencibles. Entonces, no convenía atacar a un tercio español. Podrían atacar a un tercio de lansquenetes alemanes o a un tercio flamenco, pero ya enfrentarse a un tercio hispano, para ellos equivalía a perder de antemano la batalla. Era, era, era importante la batalla en la que se empieza a resquebrajar bueno, ya la mencionaste, pero en donde se le da la muerte súbita a los tercios, a los viejos tercios de Flandes o los viejos tercios españoles. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, lo que pasa es que las tácticas cambiaron, las picas ya no eran necesarias, porque la caballería se transformó de ser esa caballería con pesadas armaduras y lanzas. Las picas ya no fueron necesarias y con el mejoramiento y la movilidad de la artillería, cualquier agrupación, cualquier falange, de piqueros o arcabuceros que se quedaran al descubierto fueron machacados, hechos trizas. Entonces tuvo que haber una seria reforma a partir del año de 1700, después de la guerra de sucesión, para poder reformar el ejército. Lo mismo que pasó con los piqueros suizos cuando se enfrentaron a los artilleros franceses. O sea, fueron totalmente machacados por la artillería. Entonces, por eso se le dio muerte a los viejos tercios que tantas glorias le dio al imperio. Y se menciona que en Flandes fue la derrota más, el final, el glorioso final de los viejos tercios. eh, Derrotan por el Duque de Alba, ¿no? Muy diferente a lo que habían logrado. ¿En dónde, en dónde podemos consultar o cuáles recomendaciones das tú para estudiar acerca de los tercios viejos españoles? Pues yo creo que una de las
Principales fuentes a donde yo me iría sería la Biblioteca Militar en Madrid. Yo creo que es una de las fuentes principales en donde uno podría consultar directamente acerca de los tercios viejos españoles. También en el Archivo General de Indias hay alguna información. No sé si el Archivo Nacional de Chile tenga información acerca de los tercios de la Araucanía, porque yo me acuerdo que leí de historiadores chilenos información acerca de estos tercios que operaron en la guerra de la Araucanía, que dicho sea de paso, fue muy cruenta y duró casi 100 años. Y hay una serie de libros, no sé, creo que son británicos, son de la editorial Osprey, que se llama Men at Arms, Hombres en Armas, y es una colección estupenda de miniaturas militares y de la historia de los ejércitos de todos los países del mundo a través de los tiempos, y dedican varios capítulos, no solo a España, no solo a los tercios, sino también a, a, a los ejércitos de las colonias de España, tanto desde Nueva España hasta el virreinato de La Plata, y Filipinas. O sea, son libros muy completos, muy acertados, con mucha información, y con unas dibujos estupendos, de muy buena calidad. ¿Cómo te pueden contactar para consultarte sobre la información acerca del tema de los tercios viejos españoles y otros importantes en historia, en redes sociales? Bueno, pues me pueden encontrar con mi perfil de Facebook, Martín Rodríguez Arellano, a través de la página del Archivo Histórico Municipal de Matamoros, también está en Facebook, o si lo prefieren, en el Museo Casamatas. Muy bien. Martes y sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Quiero agradecer que hayas aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos. Estás invitado a futuras ediciones a conversar acerca de temas tan relevantes e históricos tanto de Tamaulipas, de Matamoros y de historia universal. Muchas gracias, Ernesto. Te agradezco mucho la invitación. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 4 de julio del 2022, en su programa Cosmonautas Filosóficos, estamos grabando la edición número 21 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado, al maestro Martín Rodríguez Arellano, que es historiador, tiene la licenciatura en turismo por la Universidad del Valle de México, maestría en educación superior por la Universidad de Matamoros. También impartió clases en diversas escuelas, a nivel básico, medio superior y superior. Actualmente colabora o labora en el auxiliar, como auxiliar. Comenzamos de nuevo porque así no puede. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy siendo lunes 4 de julio del 2022, en su programa Cosmonautas Filosóficos, estamos grabando la edición número 21 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado, al historiador, al maestro Martín Rodríguez Arellano, que cuenta con una licenciatura en turismo por la Universidad del Valle de México, maestría en educación superior por la Universidad de Matamoros, impartió clases en diversas escuelas, tanto a nivel básico, media superior y superior. También labora como auxiliar del Archivo Histórico Municipal
de la ciudad de Matamoros y redactó varias obras. El expediente de 1784, breve historia del ejido soliceño, el buscón de sueños, de Al Caballero a Mendigo, la ruina de Don Cayetano. Bienvenido al programa. Del tema del cual vamos a hablar es acerca de los viejos tercios españoles. Agradezco que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias, Ernesto, una vez más, por dejarme compartir este espacio contigo con un tema tan interesante como son los tercios viejos españoles.